Hola, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Tengan ustedes un buen día. Para mí, como siempre lo he manifestado, es un gozo poderme dirigir a ustedes a través de estos medios, de estas redes sociales. Bien, vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a ver un tema que he titulado Los demonios en la humanidad. Los demonios en la humanidad. Es lo mismo que hablar de los espíritus inmundos en la humanidad. Para eso vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 42. Y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó. Mire lo que dice Dios en su palabra y escrito está. Es la palabra de Dios. Lo que nosotros encontramos en estos libros, rojos, verdes o negros o del color que sea, es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como ellos fueron guiados a través del Espíritu Santo, ellos tuvieron esa revelación, así mismo somos nosotros, para poder, en mi persona, para yo poder llevar un mensaje al mundo, a las naciones, a través de una tril, donde quiera que vaya, yo hablo de la palabra del Señor. Nosotros miramos en el Evangelio de Mateo 10:19, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo que habla en vosotros, y así será su palabra que saldrá de nuestros labios, no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere, y será prosperada en todo lo que le ha enviado. También lo dice en Lucas 21, 14 al 15. Entonces, para nosotros poder yo llevar un mensaje, tengo que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es cierto, hay religiones a lo largo y ancho de este mundo, de esta tierra, que no creen en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, ni tampoco creen en Cristo, en Jesús el Cristo. No creen en Él como la segunda persona de la Trinidad, ni creen en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad. Entonces nos miramos que dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Nosotros miramos que este muchacho poseído con un espíritu inmundo es el mejor emblema, tipo o retrato de cada hombre, de cada persona impío o inconverso. Quiero manifestarles, Dios le habla es a la iglesia. Dios le está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo como tal no puede entender estas cosas. Porque dice Dios en su palabra y escrito está en la primera carta de los Corintios 2:13. Dice que lo espiritual se discierne o se entiende es a través de lo espiritual. Porque para el mundo es locura lo que nosotros hablamos. Se lo dice en el versículo 14. Bien. Aunque no estés poseído por demonios, ciertamente estás influenciado por ellos en gran manera si no eres convertido. Y aunque seas convertido, Dios le habla a la iglesia. ¿Por qué? Porque encontramos a hombres y mujeres que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, pero son personas rebeldes, son personas incrédulas, son personas que se visten para el mundo como tal, y nosotros tenemos que vestirnos es para Cristo, no más. Bien, entonces nosotros miramos, pero si nuestro evangelio está aún así encubierto entre los que se pierden, está encubierto todo, en los cuales el Dios de este siglo, dice su palabra, pero si nuestro evangelio aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el mismo diablo con los demonios, lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Dios le habla a esa iglesia. Dios le habla a la iglesia. Quiere decir que en la iglesia hay hombres y mujeres que el mismo diablo con los demonios lo reprenda, les ha cegado el entendimiento. Entonces dice, de los incrédulos, para que no les restablezca la luz del evangelio. Yo siempre le he dicho, amigo y amiga, hermano y hermana, nosotros tenemos que aprender a conocer la voz de Dios, pero también tenemos que aprender a conocer la voz del hombre.
La voz del hombre es la misma, voz del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. La Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. ¿Y a quién se está refiriendo? Es a la misma iglesia como tal, a los hijos de desobediencia. Nosotros veíamos en días pasados, en otra enseñanza, lo que dice Dios en su palabra en la segunda carta de Timoteo 3:2. Dice que los tiempos son peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, lo he dicho siempre, avaros. Todas estas personas están dentro de la iglesia. Dios no le está hablando que está allá en el mundo, están dentro de la iglesia, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a ese Padre espiritual, ingratos, impíos, sin afectos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que a Dios. Dice Dios en su palabra que a estos hay que evitarlos. ¿Por qué? Porque le hacen daño al espíritu. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Bien. Entonces nosotros miramos, seguimos. La Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él lo está diciendo, no soy yo, es Dios que lo está diciendo. De modo que cada persona inconversa está más o menos retratada, y aquellas personas incrédulas, desobedientes, como este joven de quien se habla en la primera parte de nuestro texto, en la parte del video. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Entonces, miramos nosotros que mientras el muchacho venía a Cristo, el diablo le derribó y le sacudió con violencia. Mire, mientras el muchacho venía a Cristo, el diablo le derribó y le sacudía con violencia. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Dios en su palabra, porque allí lo veíamos. Esto ilustra lo que Satanás hace con la mayoría de los pecadores al tratar débilmente de venir a Cristo. Él los derriba y los sacude con violencia para apartarlos de Cristo. Bien, señalaré algunas de las formas en que el diablo hace su obra malévola en los corazones y en las mentes de aquellos que están tratando de venir a Cristo. Dios le habla a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él dice, y escrito está en los evangelios, dice Mateo 28, 19, 20, que vamos por el mundo haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Primero, el diablo te puede derribar y sacudirte, diciéndote que no eres de los elegidos. Él te puede decir que no importa que estés esforzándote y batallando, si no eres uno de los elegidos. Toda tu oración y búsqueda no te hará ningún bien. Entonces, yo decía en una enseñanza pasada, dice Dios en su palabra, está en los evangelios, este género no sale sino con ayuno y oración. Hermano y hermana, amigo y amiga, el ayuno y la oración es importantísimo en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba a los discípulos de esta forma. ¿Por qué? Porque Él los envió de dos en dos al mundo. Y ellos vinieron regocijándose porque los demonios se sujetaban a ellos. Pero resulta que ahora el tiempo es corto, el tiempo se está cortando. Y el diablo y los demonios, que Dios reprenda, sabe que le queda muy poco tiempo y que será apresado. Entonces necesitamos una arma mucho más, el ayuno, para fortalecernos espiritualmente, y la oración, porque Dios dice en su palabra, y escrito está, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia y a los pies de Cristo. Entonces tenemos que fortalecernos en el ayuno, ese ayuno. Entonces el diablo puede derribarte y sacudirte. ¿Cómo puede un pecador miserable entre los elegidos? No, tú te mereces ser condenado y tú lo sabes. ¿Cómo puedes esperar que Dios te escoja? Así mismo te va a decir el mismo diablo, y no lo reprenda, para ser uno de los elegidos. Pero estos pensamientos son fácilmente sobreviciados. Al leer la Biblia nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Esto no tiene ningún misterio. Si crees, Jesús
tú serás uno de los elegidos. La Biblia lo dice y escrito está. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya será condenado. Dice Dios en su palabra en el libro de Marcos 16:16. Pero también sigue diciendo que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El 17. ¿Por qué dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre? Porque nos está diciendo que no toda la iglesia cree en la palabra del Señor. Entonces, mucho cuidado con eso. Se te dice que creas en Jesús el Cristo. Cuando crees en Él, eres uno de los elegidos. No importa cuán pecaminoso te sientas, pero si rehusas, cree en Él, tú, y serás condenado. Si no crees, has sido condenado. La palabra lo dice y escrito está en el Evangelio de Juan 3:16 dice y 17, que Él envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también sigue diciendo que el que no ha creído ya ha sido condenado. Bien, entonces según el diablo te puede derribar y sacudirte, recordándote de tu depravación. Él puede decir, ¿ves qué persona tan depravada eres? ¿Ves cómo has pecado contra Dios? Mira tu corazón y cómo podrás llegar a ser salvo. Es imposible que llegases a ser perdonado. Te has descarriado demasiado. Tu corazón es se puede decir que es desesperadamente malvado, que no puedes ser salvo. Así te dice el diablo. ¿Has sido derribado y sacudido alguna vez con dichos pensamientos? ¿Por qué dice Dios en su palabra y escrito está? Orad para que no entres en tentación, porque una mente ociosa, una mente en limpio, en blanco, es fácil presa del enemigo para que le ponga toda esta clase de dardos, toda esta clase de pensamientos. Si ha sido, es porque el diablo ha torcido y el mal representado la doctrina de depravación en tu mente. De nuevo tienes que recordar lo que la Biblia dice y no escuchar los razonamientos torcidos de Satanás. La palabra dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, porque Dios dice en su palabra que Él ama al pecador, pero Él aborrece al pecado. Bien, yo voy a hacer una oración, porque Dios dice en su palabra y escrito está, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo, y tú cenarás conmigo. Tu amigo que estás viendo este video en cualquier parte del mundo, simplemente repite conmigo, amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque en el libro de Revelación 3:14 dice que ese es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Bien, reconozco que estuve apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón y te pido perdón por mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste. Creo, Señor Jesús, que tú estuviste muerto en una cruz por mí, que al tercer día Dios el Padre te levantó entre los muertos. Y por eso vivo, abro las puertas de mi corazón para que entres y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Si tú has hecho esta oración, has dado un paso muy grande, muy importante en tu vida. Porque dice Dios en su palabra, está en la carta de los Efesios 5:27, haces parte de esa iglesia sin mancha, sin arruga. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta acá con ustedes, donde quiera que se encuentren. Amén.